Continuamos viendo la gracia de Dios en Efesios. En esta pieza fundamental entre los escritos de Pablo, el Espíritu Santo nos ha dejado guardados cosas preciosas. En realidad son enseñanzas para nuestra vida cristiana y también nos habla de varios aspectos de la gracia de Dios. Les invito a dar una mirada rápida. En primer lugar, el saludo cristiano. Ya lo hemos comentado en realidad. Está en Efesios capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos, gracia en griego charis y paz en hebreo shalom. Siempre en el mismo orden, porque la gracia es la que produce en nosotros la paz con y de Dios. El punto B es que Dios nos aceptó en Cristo por la gracia. Dice así Efesios 1:6, para alabanza de su gloria. Y este es uno de los tantos frutos de la salvación trinitaria, como ya hemos visto también. Solo recordemos que en este corto pasaje nos da un vistazo general de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en cada una de las secciones termina siempre diciendo estas palabras ya citadas, para alabanza de su gloria. Toda la obra trinitaria culmina con esta expresión, para alabanza de su gloria. También, el punto C, tenemos redención y perdón. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dos palabras claves en nuestra salvación. En primer lugar, hemos sido redimidos. Tenemos redención. Esto significa ser comprados y sacados del mercado de esclavos del pecado y de la muerte espiritual por la muerte de Cristo. El precio fue nada más ni nada menos que la cruz en la cual murió el Señor. Pero como dijimos, hemos sido comprados y técnicamente la palabra que usa Pablo en sus escritos es redención. Comprados y sacados del mercado para nunca más volver allí. Es la palabra en griego exagorazo, para darnos la libertad. Hay una nota en la Biblia Scofield, les recomiendo leerla en Romanos 3:24. Pero además esto, la redención, alcanzará a toda la creación, dice así la Escritura, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en Romanos 8:21. Algo que aún no ha sucedido, es en el futuro. Pero creo que esta pandemia mundial, imparable hasta ahora, puede ser interpretada como dice en Mateo 24, 7 y 8, un principio de señales de que algo fuera de lo común está comenzando a marcar la vida del ser humano. El Señor dice así, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será un principio de dolores. Ahora también dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, en Efesios 1:7. Y esta ha sido una bendición que todos los que hemos recibido a Cristo por la gracia de Dios, vivimos por experiencia. No hay nada que haya dejado de perdonar o restaurar en nuestras vidas.
a veces una pena profunda por las consecuencias del pecado en la vida impide a las personas comprender que no importa cuán lejos nos hayamos ido de la voluntad de Dios, que no hay pecado que las riquezas de su gracia no puedan perdonar. Yo recuerdo con tristeza a un hombre de edad madura, preso en la cárcel de Villa Floresta, que siempre que me veía me preguntaba: «Pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonar a un criminal?». Por supuesto que mi respuesta fue un sí, y bien marcado, y sin duda que su gracia lo puede hacer. Lamentablemente nunca supe que lo hubiera experimentado. Dios le estaba buscando, pero él, agobiado por su culpa, no podía creer que el perdón estaba a su disposición por las riquezas de su gracia. Felizmente muchos otros lo aceptaron y sus vidas cambiadas por su gracia fueron un ejemplo de lo que puede hacer en el corazón humano un contacto con Jesucristo que transforma, que cambia vidas. Para concluir, les invito a releer estos 3 versículos y agradezcamos al Señor porque su gracia nos alcanzó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 5, 7 y 8. Será hasta mañana si Dios quiere. Que el Señor les bendiga.